Me llamo Santiago Vargas, tengo 38 años y llevo 15 años trabajando en el turno nocturno del Cuerpo de Bomberos de Valencia, España. Hay cosas que he visto en la oscuridad de esas noches que nunca podré borrar de mi memoria, experiencias que me cambiaron para siempre y que hoy quiero compartir contigo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si conoces a alguien que trabaje en servicios de emergencia, porque la verdad es que es una profesión que te marca de por vida. Ahora sí, sigamos con la historia. Cuando la gente me pregunta por qué elegí el turno de noche, siempre les digo la misma verdad, porque es cuando la ciudad respira diferente, cuando los sonidos se amplifican y cada llamada de emergencia tiene un peso distinto. El día tiene su propio caos, con el tráfico y el bullicio constante, pero la noche es otra cosa. Es como si el mundo se pusiera un manto de silencio y cada ruido de la radio rompiera ese silencio con una urgencia que te hiela la sangre. Mi estación está en el centro histórico de Valencia, cerca del barrio del Carmen, un edificio antiguo de ladrillo rojo que durante el día parece una postal turística, pero que de noche se transforma en el punto de partida de historias que la mayoría de la gente no quiere conocer. Mi vida antes de esto era completamente distinta. Estudié administración de empresas, trabajé 3 años en una oficina, mirando números en una pantalla, volviendo cada tarde a un apartamento vacío con las paredes blancas y la sensación constante de que algo me faltaba. No es que fuera infeliz exactamente, pero tampoco estaba vivo de verdad. Sentía como si cada día fuera una fotocopia del anterior, como si mi existencia fuera una hoja de papel que alguien hubiera olvidado escribir. Hasta que un día, volviendo del trabajo, vi un incendio en un edificio de mi calle. Los bomberos trabajaban con una coordinación que parecía una danza, y uno de ellos, un hombre mayor de barba gris, llevaba en brazos a una niña pequeña envuelta en una manta. La expresión en su rostro era de agotamiento absoluto, pero también había algo más, algo que no supe identificar hasta años después, cuando yo mismo sentí esa mezcla de responsabilidad y propósito que te atraviesa cuando salvas una vida. Dejé mi trabajo 2 meses después. Mi familia pensó que había perdido la razón. Mi madre lloraba cada vez que hablábamos del tema, diciendo que iba a tirar mi carrera por la ventana. Mi padre simplemente dejó de hablarme durante semanas, pero yo sabía, con una certeza que nunca antes había sentido que era lo correcto. Las pruebas físicas fueron brutales. El entrenamiento me llevó al límite de lo que creía posible, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba al hombre de la barba gris y a la niña en sus brazos. Ahora, todas las noches a las 11 en punto, cuando la mayoría de la gente en Valencia está cenando tranquilamente o viendo la televisión, yo llego a la estación. El olor es siempre el mismo, una mezcla de café recalentado, goma de los neumáticos de los camiones y ese aroma particular del jabón desinfectante que usamos para limpiar el equipo. Las paredes del cuartel están pintadas de un amarillo desgastado que bajo las luces fluorescentes parece casi gris. Hay fotos colgadas de todas las promociones que han pasado por aquí, rostros serios en blanco y negro que miran fijamente a la cámara como si supieran exactamente lo que les esperaba. Mi equipo del turno nocturno está formado por 7 personas. Está Andrés, el capitán, un hombre de 45 años con el pelo completamente canoso, que habla poco, pero cuando lo hace, todos escuchamos. Tiene una cicatriz que le cruza la ceja izquierda de un incidente del que nunca habla. Luego está Paula, nuestra única mujer en el equipo, 32 años, más fuerte que la mayoría de los hombres que conozco y con un humor negro que nos mantiene cuerdos en los peores momentos. Están también los hermanos Tomás y Fernando, ambos treintañeros, que se comunican con miradas y parecen saber siempre lo que el otro está pensando. Y está Julio, el más joven de todos nosotros, 25 años recién cumplidos, con esa energía nerviosa de quien todavía no ha visto lo peor que esta profesión puede mostrarte. La primera emergencia que realmente me marcó ocurrió en mi 2.º año de servicio. Era una noche de febrero, de esas en las que el frío húmedo de Valencia se te mete en los huesos y no hay manera de quitártelo de encima. Eran las 3 de la madrugada, esa hora en la que hasta los borrachos más persistentes ya están en casa y las calles están tan vacías que puedes oír el sonido de tus propios pasos rebotando contra las fachadas.
Estábamos jugando a las cartas en la sala común, una habitación con sofás viejos de cuero agrietado y una televisión que siempre estaba encendida en algún canal de noticias con el volumen bajo. La alarma sonó con ese pitido agudo que te perfora los tímpanos y te acelera el corazón instantáneamente. Incendio en un edificio residencial en la calle Sagunto, zona norte de la ciudad. En menos de un minuto estábamos todos en el camión, el motor rugiendo mientras atravesábamos calles desiertas con las sirenas desgarrando el silencio de la noche. Las luces azules y rojas rebotaban contra los escaparates cerrados de las tiendas, creando un efecto caleidoscópico que siempre me pareció casi hermoso, si no fuera porque significaba que alguien estaba en peligro. Cuando llegamos, el edificio ya tenía llamas saliendo por 3 ventanas del 4º piso. El resplandor naranja iluminaba toda la calle, proyectando sombras danzantes contra los edificios vecinos. El humo negro subía en espirales gruesas hacia el cielo oscuro, y ese olor a plástico quemado, madera carbonizada y algo más que nunca puedes identificar del todo, te golpeaba como un puñetazo. Había gente en la calle con batas y pijamas, algunos llorando, otros simplemente mirando con expresiones vacías de shock. Una mujer se acercó corriendo hacia Andrés, agarrándole del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas. Era mayor, quizás 60 años, con el pelo gris revuelto y lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «¡Mi hermana!», gritaba. «Mi hermana está en el 4º piso, no puede caminar, está en silla de ruedas, por favor, por favor». Su voz se quebraba entre sollozos y Andrés le puso las manos en los hombros, hablándole con esa voz firme pero calmada que él usa en estos momentos. «La vamos a sacar, señora, quédese aquí, la vamos a sacar». Subimos por las escaleras porque el ascensor estaba cortado por protocolo. El calor aumentaba con cada piso, y cuando llegamos al 3º, ya podíamos sentir cómo el aire se volvía denso y difícil de respirar incluso con las máscaras puestas. Las paredes del pasillo estaban calientes al tacto, y había un humo gris oscuro que reducía la visibilidad a apenas 1 metro. El sonido del fuego es algo que mucha gente no conoce. No es solo el crepitar de las llamas, es un rugido constante, como si el edificio mismo estuviera respirando, vivo y furioso. La puerta del apartamento en el 4º piso estaba cerrada, pero podíamos ver luz naranja filtrándose por debajo. Fernando derribó la puerta de una patada y una ola de calor nos golpeó con tanta fuerza que tuve que retroceder un paso. El interior era un infierno literal. Las llamas cubrían toda la sala de estar, subiendo por las cortinas, consumiendo los muebles, danzando por el techo. El papel pintado de las paredes se desprendía en tiras negras que flotaban en el aire como hojas muertas. «¡Allí!», gritó Paula, señalando hacia el fondo del apartamento. A través del humo y las llamas, podíamos ver la silueta de una mujer en una silla de ruedas en lo que parecía ser un dormitorio. Tomás y yo nos adentramos, el agua de nuestras mangueras creando nubes de vapor que hacían todo aún más confuso. Cada paso era una decisión consciente de no dar media vuelta. Cada respiración era un acto de fe en que nuestro equipo nos mantendría con vida. Llegamos hasta ella. Tenía los ojos cerrados, la cabeza caída hacia un lado. Por un segundo terrible pensé que habíamos llegado tarde, que todo esto había sido en vano. Pero cuando le toqué el cuello, sentí un pulso débil pero constante. Estaba inconsciente por el humo, pero viva. La saqué de la silla cargándola sobre mis hombros. Era una mujer pequeña, delgada como un pájaro, pero en ese momento parecía pesar 1 tonelada. El camino de vuelta a la puerta fue una eternidad comprimida en segundos. El calor era tan intenso que sentía mi piel arder incluso bajo todo el equipo protector. Cuando salimos al pasillo, el aire fresco del exterior nos golpeó como una bendición. Bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos, mis piernas temblando por el esfuerzo y la adrenalina. Afuera, los paramédicos la tomaron inmediatamente, poniéndole oxígeno, revisando sus signos vitales. La mujer mayor que había hablado con Andrés corrió hacia ella tomándole la mano, hablándole en voz baja aunque su hermana todavía no podía oírla. Me senté en el bordillo de la acera, quitándome el casco, dejando que el aire frío de febrero me enfriara la cara empapada en sudor. Las manos me temblaban de una manera que no podía controlar. Julio se sentó a mi lado, en silencio, y me pasó una botella de agua. No dijo nada, no hacía falta. Ambos sabíamos que algo había cambiado en ese momento, que habíamos cruzado un umbral que no tiene vuelta atrás.
Esa noche, cuando finalmente volvimos a la estación cerca del amanecer, nadie habló mucho. Nos duchamos, nos cambiamos, escribimos los informes con esa letra torpe que tienes cuando el cansancio es tan profundo que tus manos apenas responden. Pero cuando me fui a casa, conduciendo por las calles de Valencia que empezaban a llenarse de gente, yendo al trabajo, de niños camino al colegio, de la vida normal continuando como si nada hubiera pasado, sentí algo que no esperaba. No era solo agotamiento o alivio, era una extraña mezcla de propósito y peso, la comprensión de que habíamos hecho algo que importaba, pero también la conciencia de lo cerca que habíamos estado del desenlace contrario. Pero esa no fue la única noche que me marcó. Hubo otra, años después, que me enseñó una lección diferente sobre lo que significa hacer este trabajo. Era julio, en pleno verano valenciano, cuando el calor del día se queda pegado al asfalto incluso de noche y el aire huele a flores de azahar mezcladas con el salitre que viene del mar. Eran las 2 de la madrugada de un sábado y la ciudad todavía tenía esa energía de gente saliendo de bares y discotecas, risas resonando en callejones estrechos, el tintineo de botellas en contenedores de reciclaje. La llamada fue para un incendio en un taller mecánico cerca del puerto. Cuando llegamos, la escena era diferente a todo lo que había visto antes. No había llamas visibles desde fuera, pero había humo, mucho humo, negro y denso, saliendo de cada grieta del edificio. Era un humo espeso que se movía como si tuviera vida propia, arrastrándose por el suelo, subiendo por las paredes. El dueño del taller estaba afuera, un hombre corpulento de unos 50 años, con overol manchado de grasa y una expresión de pánico absoluto. «¿Hay alguien dentro?», nos dijo su voz temblando. «Mi sobrino estaba trabajando tarde arreglando un coche. No sale, no responde al teléfono». Andrés evaluó la situación rápidamente. Este tipo de incendio, en un espacio cerrado lleno de materiales inflamables y tóxicos, era de los más peligrosos. Los humos de un taller mecánico no son solo humo de madera o tela, son químicos, plásticos, aceites, cada uno liberando gases que pueden dejarte inconsciente en segundos o causarte daño permanente, aunque sobrevivas. Paula y yo entramos juntos. La visibilidad dentro era prácticamente nula. Incluso con las linternas de alta potencia, solo podíamos ver quizás medio metro adelante. El suelo estaba resbaladizo por el aceite derramado, y cada paso tenía que ser cuidadoso para no tropezar con las herramientas esparcidas o las piezas de coches. El calor no era tan intenso como otros incendios que había experimentado, pero había algo peor. Una sensación de que el aire mismo era venenoso, de que cada segundo que pasábamos ahí dentro era un segundo robado a nuestra propia vida. Llamamos al sobrino, gritando su nombre una y otra vez. «David, David, si me oyes, haz algún ruido». Solo el crepitar de las llamas en algún lugar más profundo del taller y el silbido del humo llenaban el espacio. Avanzamos metro a metro, revisando cada rincón, cada espacio donde alguien podría haberse colapsado. Fue Paula quien lo encontró. Estaba detrás de un coche en el suelo, acurrucado en posición fetal. Era joven, quizás 25 años, con el rostro cubierto de hollín y los labios azulados por la falta de oxígeno. Lo cargamos entre los dos, moviéndonos lo más rápido que podíamos sin correr el riesgo de caer. Cada segundo contaba. Podía sentir su peso muerto en mis brazos y una parte oscura de mi mente susurraba que quizás ya era tarde, que quizás estábamos sacando un cuerpo en lugar de una persona. Cuando salimos, el aire fresco de la noche fue como saltar a un lago después de estar en un desierto. Los paramédicos se lo llevaron inmediatamente. Le pusieron la mascarilla de oxígeno, le revisaron las pupilas, le bombearon el pecho, y entonces, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, tosió. Una tos profunda, desgarradora, como si estuviera expulsando todo el veneno que había respirado, pero era una tos de vida. El tío del chico se derrumbó de rodillas en el pavimento, las manos cubriéndole la cara mientras sollozaba. Ese sonido, el sonido de un alivio tan profundo que te rompe, es algo que se te queda grabado. Es la otra cara de la tragedia, el momento en que la historia toma el camino correcto en la bifurcación. David pasó 3 días en el hospital recuperándose de la inhalación de humo. Cuando salió vino a la estación a visitarnos, todavía con la voz ronca, trayendo una tarta casera que había hecho su madre. Se quedó de pie frente a nosotros, intentando encontrar las palabras y finalmente solo dijo: «Gracias por mi vida».
¿Qué respondes a eso? ¿Cómo le explicas a alguien que es tu trabajo, que es lo que elegiste hacer, cuando la verdad es que cada vez que salvas a alguien también te salvas un poco a ti mismo del vacío que sentías en esa oficina hace años? Pero no todas las noches terminan así. No todas las historias tienen ese final que te permite dormir tranquilo. Hay noches que te rompen de maneras que no sabías que era posible romperse. Fue en noviembre, el mes en que Valencia se viste de lluvia y las calles brillan con reflejos de farolas en charcos profundos. Era una noche particularmente fría, con ese viento del norte que te atraviesa la ropa y te hace tiritar incluso dentro de la estación. Eran casi las 5 de la mañana, esa hora extraña en la que la noche ya está muriendo, pero el día todavía no ha nacido del todo. La llamada fue para un edificio antiguo en Ruzafa, uno de esos edificios modernistas de principios del siglo XX, con balcones de hierro forjado y fachadas decoradas con azulejos. Incendio en el segundo piso, posibles personas atrapadas. Cuando llegamos, las llamas eran visibles desde la calle, lenguas naranjas y amarillas lamiendo el exterior del edificio, rompiendo las ventanas con el calor. Había una familia afuera, temblando bajo mantas que les habían dado los vecinos. El padre, un hombre delgado de barba oscura, nos agarró cuando bajamos del camión. «Mi hijo», dijo su voz quebrándose, «mi hijo de 8 años, estaba durmiendo en la habitación del fondo. No conseguí llegar hasta él. El fuego, el humo, no pude». Su esposa estaba sentada en el bordillo, meciéndose adelante y atrás, con la mirada perdida en algún punto del espacio que solo ella podía ver. Subimos. El segundo piso estaba completamente envuelto en llamas. Era el tipo de fuego que se alimenta de sí mismo, que crece exponencialmente con cada segundo que pasa. La estructura del edificio crujía de manera ominosa, vigas de madera centenarias que empezaban a ceder bajo el peso del calor extremo. Andrés nos dividió. Fernando y Tomás atacaron el fuego desde el frente mientras Paula, Julio y yo buscábamos al niño. El apartamento era un laberinto de habitaciones pequeñas, conectadas por pasillos estrechos. El humo era tan denso que incluso con la máscara sentía como si me estuviera ahogando. Cada respiración era un esfuerzo consciente, cada paso una decisión de seguir adelante. Encontramos la habitación del fondo. La puerta estaba parcialmente bloqueada por escombros del techo que había empezado a colapsarse. Entre los tres la forzamos, empujando con toda nuestra fuerza. Dentro, la cama pequeña con sábanas de superhéroes estaba vacía. Buscamos debajo de la cama, dentro del armario, detrás de la cortina. Nada. Y entonces Paula lo vio. En la esquina, casi completamente oculto por el humo y la oscuridad, una forma pequeña acurrucada. Corrimos hacia él. Era el niño, vestido con un pijama azul, abrazando un oso de peluche marrón. Sus ojos estaban cerrados, su cara tranquila como si solo estuviera durmiendo profundamente. Lo cogí en brazos. Era ligero, casi sin peso, como si estuviera hecho de aire. Pero cuando lo toqué, cuando sentí su piel fría bajo mis guantes, supe. Hay un conocimiento que viene no del pensamiento, sino de algo más profundo, algo instintivo. Aún así, corrimos. Bajamos esas escaleras más rápido de lo que ninguno de nosotros había corrido nunca. Nuestras botas resonando contra los escalones de mármol, las paredes temblando por el fuego que consumía el edificio desde adentro. Afuera, los paramédicos trabajaron en él. Compresiones en el pecho, ventilación, medicamentos. Trabajaron durante 20 minutos que se sintieron como 20 horas. El padre estaba de rodillas en el pavimento húmedo, repitiendo una oración una y otra vez. La madre simplemente miraba, sin lágrimas, con una expresión que estaba más allá del dolor, en algún territorio que no tiene nombre. Finalmente el paramédico jefe negó con la cabeza. Ese pequeño gesto, ese diminuto movimiento, que significa que la vida se ha ido y no va a volver. El grito de la madre rompió la noche como un cristal rompiéndose. Es un sonido que todavía escucho a veces cuando todo está en silencio, cuando estoy solo en mi apartamento, mirando por la ventana hacia la ciudad dormida. Esa noche no volví directamente a la estación. Conduje sin rumbo por las calles vacías de Valencia, mientras el sol empezaba a salir, pintando el cielo de rosas y naranjas que parecían obscenamente hermosos después de lo que acababa de presenciar. Me detuve en la playa de la Malvarrosa, caminé hasta la orilla, dejé que el agua fría del Mediterráneo me empapara las botas, y ahí
con el sonido de las olas rompiendo contra la arena y las gaviotas empezando su coro matutino, lloré por primera vez desde que había empezado este trabajo. Hay cosas que te enseñan en el entrenamiento. Te enseñan técnicas, protocolos, cómo manejar el equipo, cómo evaluar situaciones de riesgo. Pero hay cosas que no te pueden enseñar. Cosas que solo aprendes viviendo estas noches, llevando este peso. Te enseñan a salvar vidas, pero nadie te enseña cómo cargar con las que no pudiste salvar. Después de esa noche, estuve a punto de dejarlo. Hablé con el psicólogo del departamento, un hombre mayor que había visto pasar por su oficina a generaciones de bomberos, todos llevando sus propias cicatrices invisibles. Me dijo algo que nunca olvidaré. El dolor que sientes es la prueba de que todavía te importa. El día que dejes de sentir ese dolor es el día en que debes dejar este trabajo. Pasaron semanas. Seguí yendo a mi turno nocturno. Seguí respondiendo a las llamadas, pero había una parte de mí que estaba rota. Paula lo notó. Una noche, después de una emergencia rutinaria, un pequeño fuego en una cocina que apagamos en minutos, sin daños personales, se sentó a mi lado en la parte trasera del camión mientras volvíamos a la estación. ¿Sabes qué es lo más difícil de este trabajo?, me preguntó, mirando por la ventana a las calles que pasaban. No esperó mi respuesta. No es el peligro, no es el cansancio, no es ni siquiera las veces que perdemos a alguien. Es mantener el equilibrio entre sentir lo suficiente para seguir importándonos y no sentir tanto que nos destruya. Es caminar esa línea delgada entre la compasión y la autoprotección. Tenía razón, por supuesto, y poco a poco, llamada tras llamada, noche tras noche, empecé a encontrar ese equilibrio. No significa que olvidara al niño del pijama azul o a cualquiera de las personas que no pudimos salvar a tiempo. Significa que aprendí a llevar esos recuerdos no como un peso que me hundía, sino como una razón para seguir adelante, para estar listo la próxima vez, para ser mejor. Hubo otras emergencias después, algunas que terminaron bien y otras que no. Hubo una noche en que sacamos a 6 personas de un edificio antes de que colapsara completamente, y la gratitud en sus ojos nos dio energía para seguir durante meses. Hubo otra noche en que llegamos demasiado tarde a un incendio en una fábrica abandonada, donde 2 jóvenes sin hogar habían encendido una fogata para calentarse y las cosas se salieron de control. La vida del turno nocturno es esa constante oscilación entre la luz y la oscuridad, entre salvar y perder, entre ser un héroe y ser simplemente un testigo de cosas terribles. Con el tiempo, el equipo también cambió. Andrés se jubiló hace 2 años, en una ceremonia pequeña pero emotiva, donde todos contamos historias de las veces que nos había salvado el pellejo con sus decisiones rápidas y su liderazgo tranquilo. Tomás se transfirió al turno de día porque su esposa estaba embarazada y quería tener un horario más compatible con la familia. Llegaron nuevos rostros, jóvenes con la misma energía nerviosa que yo tenía en mis primeros años, la misma mezcla de entusiasmo y miedo que es imposible de esconder por completo. Ahora soy yo quien entrena a los nuevos, quien les enseña no solo las técnicas, sino las lecciones que solo se aprenden en las noches más oscuras. Les hablo de la importancia de confiar en tu equipo, de revisar tu equipo 2 veces antes de entrar en una situación peligrosa, de nunca subestimar el poder del fuego. Pero sobre todo, intento prepararlos para las cosas que no pueden prepararse, para el momento en que se darán cuenta de que este trabajo te cambia de maneras que nunca imaginaste. Hace unas semanas tuvimos una emergencia que me recordó por qué sigo haciendo esto después de todos estos años. Era una noche de octubre, con ese aire fresco del otoño que huele a hojas secas y tierra mojada. Eran las 11:30, apenas media hora después de empezar nuestro turno, cuando sonó la alarma. Incendio en un edificio residencial moderno en la zona de Campanar. Posibles personas atrapadas en el piso superior. Cuando llegamos, el edificio estaba envuelto en llamas de una manera que no había visto en años. Era un fuego feroz, voraz, alimentado por algo más que solo materiales de construcción normales. Más tarde descubriríamos que había habido un problema con el sistema eléctrico que había provocado múltiples focos de incendio simultáneamente. Había decenas de personas afuera, algunas llorando, otras simplemente mirando en shock sus hogares siendo consumidos por las llamas. Pero en el piso superior, en la última planta, podíamos ver a una figura en la ventana. Era una mujer joven, quizás 30 años, con un bebé en brazos.
Estaba gritando, agitando una mano frenéticamente, el humo saliendo por la ventana detrás de ella. La escalera mecánica del camión no llegaba hasta su ventana. El edificio era demasiado alto. Tendríamos que subir por dentro, atravesando pisos completamente en llamas para llegar hasta ella. El nuevo capitán, Miguel, un hombre calvo y serio que había tomado el lugar de Andrés, evaluó la situación. «Es demasiado arriesgado», dijo, su voz tensa. «Toda la estructura está comprometida, podría colapsar en cualquier momento». Pero mientras hablábamos, la mujer seguía en la ventana, seguía gritando, y el bebé en sus brazos lloraba con esa intensidad que solo los bebés tienen, ese llanto que te perfora el alma. Miré a Paula, ella me miró a mí, no hizo falta hablar. Julio, que ahora tenía 30 años y mucha más experiencia que cuando lo conocí, se adelantó. «Yo voy», dijo simplemente. Subimos los tres, dejando que el resto del equipo trabajara en contener el fuego desde abajo. Cada piso era peor que el anterior. El calor era tan intenso que podía sentir mi piel arder incluso bajo todo el equipo protector. Las llamas bailaban por las paredes, cruzaban los pasillos como ríos de fuego líquido. El sonido era ensordecedor, un rugido constante mezclado con el crujido de la madera y el metal retorciéndose por el calor extremo. Cuando llegamos al último piso, la puerta del apartamento estaba bloqueada por escombros. La derribamos entre los tres, usando cada gramo de fuerza que nos quedaba. Dentro, el humo era tan denso que literalmente no podíamos ver nada. Nos movíamos por puro instinto, siguiendo las paredes, llamándola a gritos. La encontramos donde la habíamos visto desde abajo, junto a la ventana, colapsada en el suelo, pero todavía sosteniendo al bebé contra su pecho. El bebé lloraba, lo cual era una buena señal, significaba que todavía tenía oxígeno en los pulmones. La levanté. Ella abrió los ojos por un segundo. Me miró con una expresión de miedo absoluto mezclado con algo de esperanza, y luego perdió la conciencia nuevamente. Julio tomó al bebé con esa suavidad que desarrollas cuando tienes tus propios hijos en casa, envolviéndolo en una manta térmica. El camino de vuelta fue una pesadilla. Las escaleras se estaban derrumbando. Podíamos sentir cómo el edificio temblaba bajo nuestros pies como un animal herido. Paula iba delante, apartando escombros, encontrando el camino más seguro. Julio venía detrás, protegiendo al bebé con su propio cuerpo. Yo cargaba a la mujer, sintiendo cada músculo de mi cuerpo gritar por el esfuerzo. Cuando salimos del edificio, literalmente segundos después, escuchamos un rugido ensordecedor detrás de nosotros. Nos giramos justo a tiempo para ver cómo toda la sección donde habíamos estado colapsaba en sí misma, las llamas disparándose hacia el cielo nocturno en una columna de fuego y humo que debió ser visible desde kilómetros de distancia. Los paramédicos tomaron a la mujer y al bebé. Esta vez, ambos sobrevivieron. La mujer pasó varios días en el hospital por inhalación de humo, pero se recuperó completamente. El bebé, milagrosamente, apenas tuvo daños. Unas semanas después, ella vino a la estación con el bebé que ahora estaba regordete y sonriente, sin ninguna memoria de aquella noche terrible. Nos dio las gracias, llorando, intentando encontrar las palabras para expresar una gratitud que probablemente no tiene palabras. Y mientras la escuchaba, mientras miraba al bebé gorjeando feliz en sus brazos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era orgullo exactamente, ni satisfacción. Era algo más profundo, más fundamental. Era la confirmación de que todas esas noches, todo el miedo, todo el dolor, todas las pesadillas que todavía tengo a veces, todo había valido la pena por este momento, por estas dos vidas que continuarían. Ahora, cuando la gente me pregunta cómo puedo seguir haciendo este trabajo después de tantos años, después de haber visto todo lo que he visto, les digo la verdad, no es fácil. Hay noches en que vuelvo a casa y me siento tan agotado que apenas puedo quitarme el uniforme. Hay días en que miro a la gente normal en la calle, viviendo sus vidas normales, y siento una desconexión extraña, como si yo existiera en un mundo paralelo que toca el suyo, pero nunca se mezcla completamente con él. Pero también les digo que hay una belleza extraña en este trabajo, una belleza que existe en los márgenes, en esos momentos de conexión humana más profunda que ocurren cuando todo está en su peor momento. Hay algo profundamente significativo en ser la persona que aparece cuando todo se está derrumbando, literal y figurativamente, en ser el que mantiene la calma cuando otros entran en pánico, en ser el último hilo de esperanza al que la gente se agarra en sus momentos más oscuros.
Mi vida fuera del trabajo ha cambiado también con los años. Ya no vivo en ese apartamento vacío de paredes blancas. Ahora tengo una casa pequeña cerca de la playa, con un jardín donde cultivo tomates y albahaca en el verano. Hay una mujer, Clara, una profesora de literatura que conocí hace 3 años en una librería un domingo por la tarde, cuando ambos buscábamos refugio de la lluvia. Ella entiende los silencios que traigo a veces a casa, las noches en que me despierto sobresaltado por sueños que no puedo explicar del todo. No intenta arreglarme ni cambiarme, simplemente está ahí, con una presencia tranquila que me ancla, cuando siento que podría flotar hacia algún lugar oscuro del que quizás no regrese. A veces, en mis días libres, cuando Valencia se despierta y el sol ilumina las cúpulas azules de las iglesias y las calles se llenan de ese bullicio característico de una ciudad mediterránea, me siento en la terraza de algún café cerca del mercado central. Tomo un café con leche y observo a la gente pasar, todos con sus propias vidas, sus propias historias, sus propios miedos y alegrías, y pienso en todas las noches que he vivido, en todas las personas cuyas vidas he tocado de una manera u otra, en todos los momentos suspendidos entre la tragedia y el triunfo. El turno nocturno de bombero no es para todos. Requiere un cierto tipo de persona, alguien que pueda mirar a la oscuridad directamente sin apartar la vista, alguien que pueda llevar el peso de lo que ve sin ser aplastado por él. Requiere valor, sí, pero no solo el valor físico de correr hacia el peligro cuando todos los demás corren en dirección contraria. Requiere el valor emocional de seguir sintiendo, de seguir importándote, de seguir levantándote cada noche y poniendo ese uniforme sabiendo que quizás esta noche sea la noche en que veas algo que te cambie para siempre. Julio me preguntó una vez, durante una noche tranquila cuando las horas se arrastraban y nada parecía pasar, si alguna vez me arrepentía de haber dejado mi trabajo anterior en la oficina, de haber elegido este camino. Le respondí con honestidad. Le dije que sí, que hay momentos en que pienso en lo fácil que habría sido mi vida si hubiera seguido en ese cubículo mirando números en una pantalla, volviendo cada tarde a un apartamento vacío pero seguro, sin pesadillas, sin cicatrices invisibles. Pero entonces le dije algo más. Le dije que prefiero una vida llena de significado y dolor que una vida vacía de ambos. Le dije que prefiero ser alguien que salva vidas y llora por las que no puede salvar, que alguien que nunca arriesga lo suficiente para sentir nada profundamente. Le dije que cada noche que me pongo este uniforme y salgo por esas puertas hacia la oscuridad de Valencia, estoy eligiendo vivir de verdad, con toda la intensidad y el peligro y la belleza salvaje que eso implica. Esta profesión te marca de formas que la gente de afuera nunca entenderá completamente. Creas un vínculo con tus compañeros que va más allá de la amistad normal. Son las personas con las que has mirado a la muerte a los ojos, con las que has compartido esos momentos en que el tiempo parece detenerse y cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y el fin. Son tu segunda familia, a veces incluso más cercanos que tu familia de sangre, porque entienden partes de ti que ni siquiera tú mismo entiendes completamente. Y hay momentos fugaces pero reales, en que todo tiene sentido. Cuando sacas a alguien de un edificio en llamas y ves sus ojos abrirse, cuando un niño que rescataste te envía un dibujo años después, mostrándote como su superhéroe, cuando cruzas una calle en tu día libre y alguien te reconoce y te abraza llorando porque fuiste tú quien salvó a su madre, o su hermano, o su mejor amigo. Esos momentos no borran los malos, no te hacen olvidar las noches terribles, pero te dan una razón para continuar, te recuerdan por qué elegiste esto en primer lugar. Ahora, después de 15 años en el turno nocturno, cuando llego a la estación cada noche a las 11 en punto y huelo esa mezcla familiar de café recalentado y goma de neumáticos y desinfectante, siento algo cercano a estar en casa. Este lugar con sus paredes amarillas desgastadas y sus fotos en blanco y negro de promociones pasadas se ha convertido en una parte de quién soy. Los camiones rojos brillantes estacionados en fila, siempre listos, siempre esperando, son como viejos amigos que conocen todos tus secretos. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar sobre el valor de las personas que trabajan mientras tú duermes, protegiendo tu ciudad, tu barrio, tu vida, sin que muchas veces te des cuenta, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. También me encantaría saber de dónde me estás viendo, qué ciudad,
¿Qué país? Si conoces a alguien que trabaja en servicios de emergencia, déjamelo en los comentarios. Créeme que leo cada uno de ellos y me emociona saber que estas historias llegan a personas en tantos lugares diferentes. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Esta vida del turno nocturno de bombero no es la que imaginé cuando era joven, no es la que mis padres esperaban para mí, no es la vida fácil o la vida segura, pero es mi vida. Es la vida que elegí cuando vi a aquel hombre de barba gris sacando a una niña de un edificio en llamas hace tantos años. Es la vida que me ha dado propósito, que me ha enseñado sobre el valor humano y la fragilidad de la existencia, que me ha mostrado lo mejor y lo peor de lo que somos capaces como especie. Cada noche, cuando las sirenas rompen el silencio de Valencia dormida y nosotros corremos hacia el peligro mientras otros corren en dirección contraria, estoy viviendo algo más grande que yo mismo. Soy parte de una tradición que existe desde que los humanos aprendieron a hacer fuego y se dieron cuenta de que necesitaban protegerse de él. Soy un eslabón en una cadena que se extiende hacia el pasado y hacia el futuro, conectando a todos los que han elegido este camino. Y mientras haya noches oscuras en Valencia, mientras haya fuegos que apagar y vidas que salvar, yo seguiré aquí, poniéndome este uniforme pesado, subiendo a ese camión rojo, corriendo hacia el humo y las llamas con mis compañeros a mi lado. Porque al final, a pesar de todo el dolor y el miedo y las noches sin dormir, no hay nada en el mundo que preferiría hacer. Esta es mi vocación, mi propósito, mi manera de dejar una marca en este mundo. Esta es la historia de Santiago Vargas, bombero nocturno, y estos son los recuerdos que llevo grabados en el alma, las emergencias que me han formado, las noches que me han enseñado lo que significa estar verdaderamente vivo.